Bueno, voy a hacer la prueba de esto. Muestra a ver. On. Aló, aló. 1, 2, 3. 1. Perfecto. Ahí está, ahí está. Bueno. Entonces, para seguir con estas historias sobre la guerra de la independencia, hoy vamos a hablar de la campaña libertadora del Bajo Magdalena, Monpós, Tenerife, el Congo. Ay, no, por Dios. ¿Qué pasa? Tenaz la situación de los ríos. ¿Cuáles ríos? ¿Cómo que cuáles ríos? Sí. Todos los ríos que tenemos en Colombia. Pero si yo no he hablado sino del río Magdalena, ¿qué tienen que ver los demás? Hagan de cuenta que los ríos son como personas. Personas no humanas, obviamente, pero con derechos. Ajá, muy bien dicho. Personas no humanas, pero con derechos. Muy bien. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros ríos, en especial el río Magdalena, están siendo amenazados por la minería intensiva, los cultivos ilícitos, por la expansión de las fronteras agrícolas. Pero a ver, Sofía, yo no vine a hablar hoy aquí de los ríos, vine a hablar de la campaña libertadora del Bajo Magdalena. Pero para hablar sobre tu campaña libertadora hay que hablar de los ríos, particularmente del que acabas de mencionar, el río Magdalena. Ay, no, Sofía, por favor, un poco de seriedad. Sí, está bien. Voy a hablar del Río Grande de la Magdalena. El Río Grande de la Magdalena fue bautizado así por los conquistadores españoles, porque su descubrimiento coincidió con la fecha en la que la Iglesia Católica conmemora la conversión de María Magdalena. La pecadora. Sí, Sofía, la pecadora, pero que fue la primera persona que tuvo el privilegio de ver a Jesucristo resucitado. Los indígenas nombraron al río Magdalena de muchas maneras. Por ejemplo, el río de las tumbas, el río del país amigo, el río del pez, el río de los caimanes, el río del agua grande. Pero todos esos nombres se fueron olvidando poco a poco hasta quedar convertido al nombre con el cual lo conocemos hoy en día, Río Magdalena. Pero yo no sabía que ese río había tenido tantos nombres. Y muchísimos más. No, pero qué nombres tan raros. No, raros no, más concretos tal vez. Se referían todos a lo que sucedía en el río, más que todo a los animales que lo poblaban. ¿Mm? Mi nombre es Paola Castillo, gestora cultural y coordinadora de proyectos del Museo del Río Magdalena. Los ríos son importantes para Colombia y para el mundo entero porque los ríos son vida, de ahí va nuestro sustento de muchas maneras, el sustento como lo es la proteína animal que alimenta a muchas, no solamente la especie humana, pero a otras de estas especies que permiten que haya unos ciclos ecosistémicos de vida. El río Magdalena para mí es importante porque ha sido y será y todo lo que he tenido en mi vida. Es importante porque aquí me crié y aquí me quedaré. El río Magdalena ha servido a que Honda progrese en mi ciudad. Y para nosotros, pues, el río Magdalena, y no solamente el río, sino toda la cuenca hidrográfica de Colombia es muy importante, además de llevar todas estas especies
llevan una tradición oral, llevan una cultura, nos intercambiamos ideas, vemos otras formas de vida, estamos haciendo como una conexión muy importante que no solamente son estas aguas, sino que también somos los seres, las especies y los seres humanos, y cómo nos relacionamos unos con otros en todo este balance ecosistémico para entender que el agua es como uno de los elementos más importantes en este planeta que nos permiten habitarlo, que nos permiten estar en él y que no podemos dejarlo agotar y dejar que este recurso se nos vaya, porque definitivamente si no hay agua pues no hay vida. El río Magdalena, dada su enorme extensión, más de 1.500 kilómetros desde su nacimiento en la laguna de la Magdalena, allá en lo que son hoy los departamentos de Huila, el Cauca, la frontera, hasta su desembocadura en el mar Atlántico, se convirtió muy pronto en un eje geográfico muy importante en las disputas durante la Guerra de la Independencia. Pero, Sofía, yo no vine a hablar aquí del río Magdalena. Yo lo que quiero hablar es de las campañas del Bajo Magdalena, Tenerife, El Banco, Monpós. El río Magdalena nace en el páramo de Las Papas y a medida que sus afluentes lo van llenando, crece su caudal. De tal manera que en su lecho y a sus orillas se desarrolla la más rica biodiversidad tanto en flora como en fauna, convirtiéndolo en uno de los recursos más importantes de nuestro país. Es un río joven, de apenas 12.000 años, en el que mastodontes, perezosos, armadillos y caimanes gigantescos disfrutaban plenamente de la generosidad de sus aguas. Más tarde fue poblado por cazadores-recolectores, quienes, aprovechando sus recursos, adoptaron la vida sedentaria de la que hoy nos quedan como evidencia la agricultura, la cerámica y la orfebrería. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, el río se convierte en ruta obligada para entrar a los territorios conquistados y, sobre todo, sacar de él sus riquezas. Como sus primeras expediciones no fueron exitosas, los conquistadores se dieron cuenta de que la mejor manera de navegar el río era con el uso de champanes. No, Sofía, por Dios, yo no me refería a ese champán. Al que yo me refería es a la embarcación. Champán, embarcación, ¿oíste? Unas canoas de 15 metros de largo, impulsadas por remeros indígenas. Víctima de semejante trabajo forzado, la población indígena disminuyó y el gobierno español, para suplir la demanda, empezó a traer de África hombres y mujeres esclavizados que se fueron ubicando en las márgenes del Bajo y Medio Magdalena y que, mezclándose con las poblaciones indígenas, dieron origen a los que los españoles llamaron zambos. Mestizos es la mezcla de mujer indígena y hombre español. Criollos, hijos de españoles nacidos en América. Y aún los ríos siguen siendo muy importantes para muchas comunidades y los necesitan para vivir. Mi nombre es Luis Alfredo Domínguez Hatbún, gestor cultural de Monpós, miembro de la Academia de Historia de la ciudad. El río Magdalena pues siempre fue y ha sido muy importante para Monpós. Desde la época de la colonia, precisamente los españoles deciden fundar la ciudad en este sitio por su estratégica posición aquí frente al río y comienza un comercio muy pujante, digamos que opulento para toda esta ciudad. Monpós vive un periodo de opulencia de más de 300 años por cuenta del comercio por el río y del contrabando, que también fue lo más importante. La navegación por el Magdalena en esa época se hacía con unos hombres llamados los bogas. Ellos eran los encargados de impulsar las embarcaciones por el río
Cuando los españoles llegan, pues los primeros bogas fueron los mismos indígenas. Es más, los indígenas fueron los primeros guías turísticos que hubo, que fueron los que fueron metiendo a los españoles hasta acá, hasta, digamos que el interior del país, hasta Honda. Luego, pues, cuando ya los indígenas se van acabando por la misma fuerza, los españoles los ponían a hacer trabajos muy forzados en este tipo de boga, entonces ya fueron reemplazados por esclavos que fueron traídos del África, y después los esclavos se mezclan con las indias y dan como resultado la raza del Sambo. El Sambo era un hombre de color con una fuerza descomunal y son los que terminan haciendo esta labor del boga por el río Magdalena, bogando, impulsando las embarcaciones por el río con canaletes y con pértigas. Después el champán es reemplazado por el vapor. El vapor empieza a navegar por el río Magdalena hacia 1825, pero por Mompox el paso de los vapores no demoró mucho tiempo, porque a la altura del Banco Magdalena, que se encuentra 2 horas hacia el sur, ocurre a mediados del siglo XIX un accidente natural que provoca de que en ese punto el río se nos parte en 2 brazos. Entonces aquí frente a Mompox perdimos caudal y nos quedó este brazo, el brazo más estrecho, el que le llamamos el brazo de Mompox. Y el mayor caudal toma otro rumbo por el otro lado y se conforma el llamado brazo de Loba, que es el brazo más ancho. Entonces, a partir de ese momento, se acabó la navegación comercial frente a Mompox porque los vapores dejan de pasar por aquí, los pocos champanes que quedaban, para meterse por el otro lado, porque había mayor caudal. Entonces, en ese momento es cuando Mompox entra en decadencia económica, la ciudad se arruina, pierde su importancia, pero eso que en su momento fue una desgracia económica, paradójicamente lo que hoy día disfrutamos, porque eso permitió de que la ciudad conservara su arquitectura. Si el río hubiese continuado con todo ese progreso que traía, tal vez todas estas edificaciones antiguas las hubiesen derribado para construir edificaciones modernas, como ha ocurrido en muchos lados. Entonces el aislamiento permitió que la ciudad conservara su arquitectura, que a la final fue lo que permitió de que la UNESCO declarara nuestro centro histórico como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Mi nombre es Carlos Alberto Arias Gutiérrez, natural de Mompox, Bolívar, mototaxista de profesión. Soy guía turístico a partir del año 2015. Aquí les presento lo que es el antiguo monumento o mercado público que data del año de 1911. Fue el monumento donde salían las grandes embarcaciones de la vía de Santa Cruz de Mompox y los carros o camperos que se dirigían al sector de Puerto de Bodega o hacia el Banco Magdalena. Que actualmente es un pequeño brazo, no navegable, pero era donde arribaban las grandes embarcaciones que venían desde Cartagena hacia Mompox y hacia Honda, Tolima. La campaña del Bajo Magdalena cubre las tomas por parte del Ejército Patriota de Mompox, Tenerife y el Banco. Como ya vimos en el episodio anterior, Córdoba, después de la victoria en la batalla de Chorros Blancos, recibe la orden de Santander a instancias de Bolívar de proseguir la ofensiva hasta Mompox. La bella Mompox, convertida ya en el puerto más importante del transporte fluvial entre Cartagena y Bogotá. Bolívar a su vez le ordena a Hermógenes Maza conducir las operaciones por el río Magdalena. Córdoba y Maza entran la noche del 19 de junio a Mompox. Los realistas huyen. El destacamento realista, ubicado en el Banco, al enterarse de lo sucedido en Mompox, huye hacia Tenerife, donde tiene un bastión. Y esta es la historia de la batalla de Tenerife. Una legua antes de llegar a Tenerife, Córdoba y Maza se encuentran sin ser vistos por las tropas realistas y preparan su plan. Córdoba, con la infantería, atacará por tierra, mientras que Maza lo hará por el río desde sus embarcaciones. Apenas despunta el alba, el general Maza ataca los buques españoles. La batalla es pareja.
De ambos bandos se escuchan rabiosas órdenes de disparar sobre la humanidad del enemigo, hasta que uno de los barcos realistas explota. ¡Bum! Mientras tanto, Córdoba, que espera atacar con la infantería, se deja convencer por un guía que lo conduce con su tropa a un lugar en medio de la selva desde el que, según dice, será más fructífero atacar. Pero para cuando llegan y se disponen a hacerlo, ya Maza ha logrado vencer a los realistas tomándose Tenerife. La mayoría de los realistas fueron degollados sin piedad. Quedan en poder de los patriotas 11 barcos de la flotilla española. Cuando Córdoba entra a Tenerife, el agua del río, las calles y hasta la catedral están teñidas de rojo. Es así como los patriotas recuperan el río Grande de la Magdalena como principal vía de comunicación. ¿Qué más habrá del río Magdalena? Bueno, imaginémonos que un recorrido entre Barranquilla y Honda en un buque duraba más o menos 2 meses. Pero en ese momento, si enviábamos cartas, las cartas tomarían 2 meses en llegarle a la otra persona. Las comunicaciones eran un tema necesario para la gente poder también conectarse. Entonces, es pensarnos, imaginarnos en ese pasado todo lo que teníamos que esperar para poder recibir información de un lado al otro. En algún momento, por el río Magdalena, navegaban más o menos unos 100 buques. Dentro de esos 100 buques, uno de los más recordados es el David Arango. Asimismo, entonces, también tenemos una cantidad de objetos que la gente tendría que esperar por ellos de un punto A a un punto B. Tenemos aquí entonces la representación del tabaco. Muchos dicen que la navegación nace para sacar el tabaco de Ambalema y poderlo exportar. Entonces, esas dinámicas de comercio del río permiten importar y exportar productos nuestros. Entonces, uno de esos es muy importante el tabaco. Tenemos pues evidentemente uno de los más emblemáticos en Colombia, que es la exportación del café. El río no solamente es un río Caribe, es un río que también viene de los Andes, de conectar los Andes, de la necesidad de llevar este café, que es uno de los productos más emblemáticos colombianos. Entonces el café nos recuerda estas conexiones entre los Andes y el Caribe. También pues bueno, aquí podemos ver el algodón, el cuero, las cartas. Acá hay un producto que me gustaría mostrarles especialmente, que es la tagua que se da particularmente en Colombia, que tenía un interés especial. Los ingleses tenían un interés especial por la tagua porque de la tagua se hacían los botones. Entonces aquí podemos ver como todo el proceso desde su semilla hasta su transformación. Se transportaban sombreros de Iraca. Acá nosotros también podemos ver cómo era ese transporte de las personas dentro de los buques. La gente podía sentarse, como eran días y noches que viajaban. Entonces esta travesía implicaba entretenimiento, implicaba una música que ellos también escuchaban, un intercambio culinario, ¿no es cierto? Entonces todo esto era una experiencia de viaje, porque eso también es otro de los puntos muy importantes del río, que es el viaje. El viaje no solamente de unos productos, sino el viaje de unas personas que están conectándose unas con otras. ¿Te imaginas, Sofía? En el siglo XIX, un viaje entre el interior y la costa tardaba entre 2 a 3 meses. De la costa al interior aún más, porque tenían que navegar contra la corriente. Mira, de Cartagena a Mompox se tardaba entre 10 a 15 días. De Mompox a Honda entre 70 y 80 días, y de ahí a Bogotá 3 a 4 días en mula. Los viajeros que lograban sobrevivir a semejante viaje llegaban convertidos en verdaderos esqueletos vivientes. Eso por no hablar de los 1000 tormentos que tenían que sufrir por las picaduras de los insectos, ni tampoco de los efectos nefastos de tener que pasar aquellos eternos 3 meses encerrados y sin poder moverse.
¿3 meses? 3 meses. Viajeros, ¿ustedes imaginan todo ese tiempo sin poderse mover? Sabiendo que el viaje ya dura como 1 hora en avión, lo cual no le quita importancia al río. Y por eso me pregunto, ¿por qué ya no se navega el río Magdalena como antes? El río Magdalena siempre ha sido navegable y siempre va a seguir siendo navegable, solo que los sistemas de transporte van a cambiar en razón de las necesidades y de las adaptaciones al clima y a las condiciones, digamos, económicas, sociales que existan. Entonces, ahora el sistema se ha cambiado, digamos, todavía en Barranca, por ejemplo, hay unos sistemas de transporte por planchones, ¿cierto? No es que se haya acabado o no se esté navegando, sino que se está navegando de formas distintas. Ahora es un poco más sectorial y regional, entonces ahí, es decir, ya no tenemos un buque que llega desde Barranquilla hasta Honda, pero hay por tramos. Además de las transformaciones de los sistemas de navegación, también pues hay unas condiciones del medio ambiente que hacen que estas condiciones cambien. Entonces el nivel del río ha bajado por unas situaciones medioambientales, el cambio climático, y también la sedimentación del río está transformándose todo el tiempo. Entonces antes esos grandes tramos que solían recorrer los buques pues ya no pueden darse porque, es decir, por ejemplo, acá el nivel del río ha bajado y ya no podría tener como tanto peso de embarcaciones como solía ser en siglo XIX. Bueno, puede ser por muchos factores, ¿no? Empezando por la sedimentación del río, sobre todo en esta parte del brazo de Mompox, es un brazo que no es navegable. El gobierno anunció que pronto lo van a dragar, estamos esperando eso, ojalá, para volverlo navegable, que sería, digamos, otro atractivo más y sería una forma de llegar a la ciudad. Aquí más o menos como hasta mediados de los años 90 todavía llegaban embarcaciones a Mompox, venían las chalupas desde Magangueo, venían desde el Banco, pero apenas comenzaron a aparecer las carreteras, pues se acaba la navegación por el río y tal vez otro de esos factores es porque este viaje por el río es muy costoso. Estas embarcaciones pues tienen que elevar los precios de los pasajes por lo que la gasolina es muy cara. Entonces les toca a ellos, gastan mucha gasolina, les toca a ellos elevar los precios y eso también de pronto ha permitido que la navegación baje un poco. Hasta el día de hoy para mí los ríos significaban paseo de olla. Pero me di cuenta que son mucho más importantes y las personas los necesitamos para vivir. El río Magdalena es el dios para Honda y Puerto Bogotá, porque miles de familias hemos vivido del río. Vivimos del río porque nosotros somos pescadores, nosotros vinimos de pescadores. Ahí se vende pescado, se coge el pescado, se vende, arriba mucho turista a comprar el pescado, entonces para mí es muy importante el río Magdalena. Mi relación con el río como comerciante y como comprador de pescado es lo más lindo que hay porque es el sustento para la familia y para muchos colombianos que vienen de toda parte a pescar y a vender. El río Magdalena nos brinda una fuente de trabajo, principalmente nosotros que trabajamos en el turismo, y nos ingresa una fuente de ingreso monetario para nuestro sobrevivir. La responsabilidad de cuidar los ríos es de todos, no de unos pocos. Claro, sí, porque si no cuidamos lo nuestro, ¿quién lo va a cuidar? A los ríos hay que cuidarlos, hay que consentirlos, hay que mimarlos, porque son, como dijo Sofía muy bien dicho, personas no humanas. ¿Usted qué piensa de los ríos? Yo con esta pregunta sí no me quedo. El río Magdalena tiene mucha riqueza. Es algo tan lindo tener este río aquí a orilla y cuidarlo. Una relación, tener una buena, cuidar el río, que no le tiren tanta basura. Todos los días varía mucho, el sube, baja. Es algo bonito. A mí me fascina el ruido del río. Es algo muy bonito, que hace que esta tierra de Mompox sea bien amañadora. Una vida donde lo bañamos uno porque le gusta jugar ahí en el río. Nos venimos a bañar todos los días el río, nos encanta. Y ese es un río muy agradable de todo Colombia, porque eso atraviesa todo Colombia, todo Colombia, viene desde el Huila hasta la costa, hasta la Barranquilla, llega el río Magdalena. Muy bonito.
es que definitivamente el río Magdalena es otra cosa, ¿no? Es como un personaje por sí solo. Todo lo que ha pasado. Ajá. No, es fundamental en todo el sentido de la palabra, y no solo por sus aguas, Sofía, sino por todo lo que lo rodea, las montañas, las laderas, los valles. Todo ello de una riqueza inenarrable. Total. Y es un río que tenemos que cuidar todos. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Entonces no se pierdan el próximo capítulo. ¡Chao!